Bueno, soy integrante del grupo I y mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre el motor V8. Les vamos a explicar sobre su funcionamiento y las piezas que este compone. Bueno, el motor V8 es probablemente uno de los más populares en la cultura del automovilismo. Es una configuración muy común para camionetas, automóviles de gran tamaño y en vehículos tipo muscle cars. También es un motor común en diferentes competiciones automovilísticas como la NASCAR o la IndyCar. La principal característica de los motores V8 es su gran equilibrio, dimensiones compactas y entrega de potencia, convirtiéndolo en una opción muy interesante para deportivos y vehículos más pesados. Adquiere dicho nombre por su forma en V, con cuatro cilindros enfrentados y formando un ángulo de 90 grados. La clave de este motor es su orden de explosión, entendido este como la secuencia que sigue el orden de los cilindros al realizar su tiempo de combustión. En el V8, el orden de explosión es de plano cruzado, lo que quiere decir que un cilindro se dispara por cada 90 grados de rotación del cigüeñal. Esto se traduce en una entrega de potencia suave y progresiva que caracteriza a este tipo de motores. La gran mayoría de los motores comunes, con más de 5 cilindros, adoptan una configuración en V. Dos bancadas de cilindros vistas desde adelante, una disposición que puede ser más abierta o más cerrada, y cuyo ángulo es crucial para un funcionamiento óptimo del motor sin vibraciones que a la larga puedan llegar a destrozarlo. Internamente en un motor tienen origen tres fuerzas que deben ser compensadas. Una de ellas es la que genera la explosión y que desplaza el pistón verticalmente. La segunda es la fuerza centrífuga, creada por la rotación de las bielas sobre el eje del cigüeñal. Y finalmente está la fuerza de inercia, que mueve el pistón en las tres fases restantes del motor de combustión interna. Esto ocurre en cada cilindro, por lo que si lo multiplicamos por el número de cilindros, da como resultado un compendio de fuerzas en distintas direcciones que, de no estar bien equilibradas, pueden llegar a destrozar el motor internamente debido a vibraciones y desgaste. Bueno, ahora mi compañero va a comenzar a hablarles sobre la primera pieza del motor V8. Bueno, para empezar, voy a explicar qué es el bloque del motor. Un bloque de motor es una parte esencial de la estructura de un motor de combustión interna. Contiene el cigüeñal, bielas, pistones y cilindros en su interior. Está cerrado por el cárter en su parte inferior y en su parte superior por la culata. Contiene orificios para los pistones, llamados cilindros. Es un equipo sólido, robusto y pesado, generalmente hecho de hierro fundido o a veces de aleación de aluminio. El bloque del motor proporciona una base para el cigüeñal y todos los demás componentes del motor. Además, el bloque del motor contiene los cilindros que alojan los pistones, que proporcionan la energía motriz. Proporciona pasos de aceite y refrigerantes, superficies de sellado y superficies planas para la culata. Otro propósito del bloque de motor es transferir el calor producido al aire y al refrigerante del motor. El cárter de aceite está unido a la parte inferior del bloque de motor. Esta parte sella el aceite lubricante del motor. Funciones del bloque motor. Es soportar los componentes del motor. Además, el bloque del motor transfiere el calor de la fricción al aire y al refrigerante del motor. La estructura principal del bloque de motor consiste típicamente de los cilindros, conductos de refrigerante, aceite, cárter y culata. El material seleccionado para esta pieza es hierro fundido o aleación de aluminio. Ambos de estos metales tienen una buena conductividad térmica y fluidez en estado fundido. ¿Cómo está construido el bloque? Primero debe estar hecho de un material rígido para soportar la fuerza originada por la combustión, resistir la corrosión y permitir evacuar por conducción parte del calor. El material más común de lo que está hecho, como anteriormente dije, es de hierro fundido o también de aluminio, que es más ligero y con mejores propiedades disipadoras del calor, pero su precio es más elevado. Los orificios o agujeros del bloque deben soportar el roce de los pistones y por eso en algunos casos se utilizan camisas de acero. Ahora va a seguir mi siguiente compañero que le toca hablar del cigüeñal. Bueno, el cigüeñal es una parte fundamental del motor de combustión, ya que en él se transforma la energía liberada por las explosiones de combustibles en los pistones, y a su vez transmitirá esta energía a las ruedas de tu auto. Esta pieza se localiza dentro del motor, ya que es una parte
estructural del mismo, y en realidad se trata de un árbol de transmisión que consiste en un conjunto de manivelas. Cada una cuenta con una muñequilla y dos brazos que terminan en un eje giratorio. Las muñequillas se encuentran unidas a las bielas, las cuales se unen en el extremo contrario a las muñequillas, con un pistón, que a su vez harán un movimiento lineal dentro de los cilindros, para lograr un movimiento rotatorio del cigüeñal, y lo transmitirá a las ruedas. El cigüeñal se construye en base a aleaciones. El primer motor con cigüeñal cruzado data de 1915 y fue desarrollado por Cadillac y Peerless Motor Company, aunque no se comenzó a comercializar hasta 1923. Los conocidos muscle cars americanos son los que le han dado reconocimiento a estos motores. Camaro, Mustang y Corvette han llevado el motor V8 hasta el corazón de muchos fanáticos del automóvil. Bueno, ahora Antonio les va a hablar acerca de la biela. La biela, en breves palabras, se define como una pieza localizada entre el pistón y el cigüeñal, tomando el papel de puente o conexión directa entre estos dos componentes. Su principal propósito es entregar la energía recibida por la descompresión de los gases entregadas por el pistón, siguiendo una trayectoria vertical, permitiendo así la transferencia de energía hacia el cigüeñal, para luego, gracias a la inercia resultante, volver a subir, contribuyendo de este modo al proceso de eliminación de los gases resultantes. Al igual que muchas de las partes del motor, esta tiene que ser capaz de resistir la constante presencia de fuerzas de gran magnitud, sin dar como resultado daños en su estructura. Para evitar esto, las bielas se fabrican generalmente con componentes altamente resistentes, como por ejemplo el acero templado, titanio y en ocasiones algunas aleaciones de aluminio, por nombrar algunos, siendo estos materiales capaces de sobrellevar sin mayor esfuerzo dichos trabajos. Pese a ser muy variados sus diseños, para esta pieza nunca hay cambios significativos entre uno y otro, siendo el tamaño la única gran diferencia, puesto que su funcionamiento y concepto siempre serán el mismo. Cabe destacar que gracias a su difícil lubricación y gran importancia son catalogadas como una pieza crítica en el mecanismo motorizado. Ahora, continuando con esta presentación, pasemos a la siguiente pieza. Eje de pistón, denominado también como bulón y pasador de pistón. Este es el elemento que asegura la unión entre la biela y el pistón. Bueno, este posee la misión de transmitir la fuerza de esta a la biela. Por ello debe tener una gran resistencia mecánica y se fabrica por lo general de acero duro, rectificado y hueco. Además suele colocarse hacia la mitad de altura del cuerpo del pistón. Entre ellas existen muchas maneras de montar en el eje el pie de la biela, destacándose entre ellas, por ejemplo, el eje del pistón flotante, que es un sistema muy común para adaptarse con metales ligeros de los pistones. Comúnmente se puede decir que esto es universal en los automóviles. Para proseguir tenemos el eje sujeto al pistón, que se trata que el pie de la biela solidaria con el pistón poseen un casquillo de bronce con ranura de engrase. Este sistema permite fijar rígidamente el pistón en el eje. Además, eso se sujeta con un tornillo prisionero. Y para finalizar, uno de los modelos más comunes tenemos el eje sujeto a la biela, que se ocupa para motores de grande cilindrada. Y este montaje cuenta con un vástago fijado a la biela. Ahora, para finalizar, procederemos a nuestro compañero Lucas. El pistón es una pieza metálica troncocónica compuesta por tres partes que son la cabeza, el cuerpo y la pollera. La parte superior es la parte más reforzada del mismo, ya que se encarga de recibir el empuje de la expansión de los gases dentro del cilindro durante el desarrollo del ciclo. Los pasadores de pistón están hechos de aluminio. Se trata de un émbolo que se ajusta al interior de las paredes del cilindro mediante aros flexibles llamados anillos. Efectúa un movimiento alternativo, obligando al fluido que ocupa el cilindro a modificar su presión y volumen, o transformando en movimiento el cambio de presión y volumen del fluido. Entre las características que se debe reunir se cuentan capacidad de soportar las condiciones, debe ser ligero y capacidad de dotar de perfecta estaqueidad.
La función del cilindro principal es de constituir una pared móvil de la cámara de combustión, transmitiendo la energía de los gases de la combustión al cigüeñal, mediante un movimiento alternativo dentro del cilindro. Dicho movimiento se copia en el pie de la biela, pero se transforma a lo largo de la biela hasta llegar a su cabeza al muñón del cigüeñal, donde dicha energía se ve utilizada al movimiento de dicho cigüeñal. De esta forma, el pistón hace guía al pie de la biela en su movimiento alternativo. Las partes del pistón que se conforman por la cabeza, el cielo, alojamiento portaaros, paredes entre canaletas, falda o boyera, y los aros o segmentos. Como conclusión, en el motor V8, al ejecutar el ensamble, transformamos la parte principal de un motor V8, que es el bloque, el cigüeñal, la biela y el pistón. Aparte, agregando su eje de pistón al mismo. Bueno, también podríamos decir que debido a la historia que posee este motor, tiene características muy particulares, por ejemplo, la función de sus pistones que no son todos en orden, por ejemplo, van intercalados, además de ser uno de los primeros motores a combustión que se aplicó en el mercado, y además de tener gran importancia en competencias internacionales. Aparte, el ángulo que compone, que es vertical, ayuda bastante a la explosión y al funcionamiento del cigüeñal en el mismo V8. Y finalmente, hablando del tema del curso, encuentro que se estableció bien, se pudo aprender mediante las condiciones que se nos encontramos ahora y se encuentra el mundo en el tema de sanidad y el tema del COVID. Y finalizando el proyecto final fue gratificante, trabajar en grupo igual y eso. Muchas gracias.